Pienso que los dinosaurios quizá movían sus colas a velocidad supersónica por una cita. Luego vean a través de los ojos de un asesino. ¿Acechó el T-Rex en la jungla prehistórica con los ojos de un halcón? Y después de devorar tantas presas, los dinosaurios depositaron montañas de estiércol llenas de pistas. Ya conoces el refrán, uno es lo que consume. Eso tiene tanta vigencia hoy día como hace millones de años. Devele los secretos de las heces fosilizadas y conviértase en un detective de dinosaurios. ¿Son esas huellas prehistóricas evidencia de un dinosaurio atacando a otro? Yo esperaría que hubiese causado una marca de deslizamiento enorme. Del amor a la muerte, la vida secreta de los dinosaurios, a continuación. Discover Magazine. Canción de amor pasada de moda. El mundo de los dinosaurios. Un lugar misterioso una vez envuelto en el silencio. Pero ahora por primera vez, los dinosaurios están rompiendo su silencio, hablándonos desde millones de años de distancia. Los científicos, con el empleo de las últimas computadoras, están escuchando y devolviendo la vida a los antiguos fósiles. Al dar a los dinosaurios su verdadera voz, los investigadores están realizando fascinantes descubrimientos acerca de los sonidos que los dinosaurios pudieron haber emitido de la cabeza a la cola. Y al rastrear tales sonidos, los científicos están arrojando una luz sobre el aspecto más íntimo de la vida de los dinosaurios, sus hábitos de apareamiento. La búsqueda por sonidos de dinosaurios comienza en la apartada quietud de la cuenca del San Juan, al noroeste del Nuevo México. El paleontólogo Tom Williamson, del Museo Natural de Historia de Nuevo México, anda en busca de fósiles de dinosaurios. Hace 75 millones de años, esta alta pradera seca era una densa jungla tropical, un hábitat perfecto para el Parasaurolophus, el dinosaurio conocido como la vaca del período Cretáceo. El Parasaurolophus era un dinosaurio con pico de pato provisto de una cresta. Debió medir entre 9 y 10 metros de longitud, pesar unos 2.000 o 3.000 kilogramos y quizá unos 3 metros de altura desde la cadera. La longitud de su cráneo, desde la punta de su hocico hasta el extremo de su cresta, debe haber medido más o menos 1,80 m. La cresta única que adornaba la cabeza del Parasaurolophus siempre desconcertó a los paleontólogos. Muchos creían que era un simple conducto hueco en el interior de la cresta que el dinosaurio empleaba para emitir un sonido. Así que los científicos apodaron al Parasaurolophus el dinosaurio trombón. Pero entre la arenisca del desierto de Nuevo México ya se oculta una mejor comprensión de esa cresta. Esta es más o menos el área donde hallamos el nuevo espécimen del Parasaurolophus. Y cuando lo encontramos, solo una parte diminuta de él estaba expuesta por fuera de la arenisca así. Cuando lo desenterramos, resultó que medía alrededor de unos 1,80 metros de longitud. Encajaría en un círculo más o menos así. Esta es la cresta del nuevo espécimen de Parasaurolophus que hallamos recientemente aquí en Nuevo México. Es un animal bastante grande. El cráneo debe haberse extendido desde aquí. Más o menos aquí debió estar la punta de su pico y va hasta la punta de su cresta. Eso mide alrededor de 1,80 m de longitud. Cuando el animal inhalaba, debió haber tomado el aire a través de sus fosas nasales por aquí, pasándolo a través de las cámaras de aire del interior de su cresta, recorriendo todo el camino por aquí hasta el cráneo. Williamson accedió a que se le practicara un TAC a la cresta en un hospital de Albuquerque. Esta avanzada máquina de rayos X les permitió observar el interior del fósil sin dañarlo. La tomografía produjo una serie de 350 imágenes de secciones transversales de la cresta.
Pero para que tales imágenes tuvieran sentido, Tom Williamson necesitaba computadoras más poderosas de las que tenía en el museo. Acudió al experto en computadoras Carl Dygert de los laboratorios Sandia. Dygert hizo uso de su avanzado software para imágenes a fin de ensamblar los 350 cortes bidimensionales en un modelo tridimensional de la estructura interna de la cresta. Este es el resultado final. Es así como entendemos el diagrama de sus conductos internos. Esta es la estructura de los senos nasales del Parasaurolophus. Dicha estructura interna es mucho más compleja de lo que los científicos sospechaban anteriormente. En lugar de un solo pasadizo curvo, hay 3 conductos principales. Después de trazar un diagrama preciso del interior de la cresta, los científicos midieron la longitud de los conductos a fin de determinar qué nota musical habría emitido el dinosaurio. La longitud del instrumento establece la nota que emite el registro de una nota alta o una baja. Esto suena como una primera octava de re, y esa primera octava de re se determina por la longitud de este tubo. El sonido básico es el mismo que hace 75 millones de años, así que al medir la longitud de este seno nasal sabemos qué nota musical emitía. El Parasaurolophus habría creado el sonido inhalando a través de sus fosas nasales, haciendo pasar ese aire a través de su cresta y luego bramando por la boca. Pero los fósiles casi nunca preservan sus tejidos blandos, así que los científicos no saben si el Parasaurolophus tenía órganos vocales. Sin cuerdas vocales, el dinosaurio habría empleado la cresta como un simple resonador, creando un sonido de baja frecuencia, algo similar a soplar aire en la parte superior de una botella. Pero si el Parasaurolophus hubiera poseído órganos vocales, debió haber tenido un alcance mucho mayor. Debió haber sido capaz de variar el tono, dando como resultado sonidos como estos, que son más como cantos de aves. Una vez descubrieron el sonido básico de la cresta, los científicos pudieron emplear la computadora para improvisar las canciones que el Parasaurolophus pudo haber cantado. La computadora que emite los sonidos de la cresta es una de las más avanzadas de la era informática, pero la información que utiliza es prehistórica. El fósil nos reveló este sonido. No lo creamos nosotros, se predijo a partir de su anatomía, del registro del fósil. Este inquietante sonido aporta un antiguo mensaje para los científicos que insuflaron nueva vida en la cresta del Parasaurolophus. Supongo que nos habla desde 75 millones de distancia. El ciberpaleontólogo Nathan Myhrvold, director de tecnología de la corporación Microsoft, está utilizando algo más que solo una computadora para estudiar a esta gigantesca bestia. Podría ser esto mucho mejor. Pero no soy un apatosaurio enloquecido por el sexo. El apatosaurio era un animal enorme. Medía de 27 a 30 metros de longitud, de los cuales la mitad, digamos unos 13 metros, constituían la cola. Poseían un cuello muy largo y delgado, un cuerpo gigantesco que mediría a unos 4 metros y medio o 6 metros de altura. Pesarían entre 16.000 y 35.000 kilogramos, dependiendo del individuo. Un elefante macho grande pesa unos 5.000 kilos. Eso quiere decir que eran entre 4 y 8 elefantes africanos en un solo animal. A fin de descubrir la biomecánica de los animales extintos, los paleontólogos generalmente juegan con los huesos fósiles para ver cómo encajan y funcionan. Pero los grandes y pesados huesos del saurópodo hacen que sea prácticamente imposible para los científicos realizar una tarea semejante. Actualmente la simulación en computadora le permite a Myhrvold dar pasos gigantescos en aras de descubrir qué clase de movimientos efectuaban los saurópodos. Myhrvold sentía especial curiosidad sobre la razón para que el apatosaurio tuviera una cola tan larga y para qué podía haberla utilizado. Cuando estaba adherida a su propietario hace 200 millones de años, la cola del apatosaurio era ya suficientemente impresionante por sí misma, con 12 metros de longitud y un peso de más de 1.300 kilos.
Se aguzaba a partir de una sección inicial de unos 90 centímetros de diámetro. Era una cola gigantesca y muy gruesa. Se hacía más fina hasta llegar a un final que no era más grueso que mi pulgar. ¿Por qué? Myhrvold empezó a buscar una respuesta observando a los varanos. Al hacerlo, notó cuánto sus colas, tanto en su forma como en su función, le recordaban los látigos. Los látigos tienen un par de características clave. Empiezan con una sección muy rígida para impartir impulso. Son gruesos y se adelgazan continuamente más y más hasta el mismo final. Como se observa, es extremadamente delgado y flexible. Entonces, si las colas de estos dinosaurios conformaban un látigo, quizás eran látigos para emitir sonidos. Pero ¿cómo se explica exactamente el sonido de un látigo? El estallido de un látigo es una lección de las leyes de la física. El estallido de un látigo produce una onda que viaja a través de toda su longitud, desde la gruesa empuñadura hasta la delgada punta. Cuando esa onda se desplaza por el látigo, la energía producida debe permanecer constante. De acuerdo con la fórmula física, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza del látigo dividida por la masa de su radio. Pero para que la energía permanezca constante, la relación entre velocidad, fuerza y radio cambia dramáticamente. La masa disminuye, el radio disminuye, pero el producto de los tres debe ser constante. Eso quiere decir que hay que compensar y la velocidad debe aumentar. ¿Cuánto debe aumentar? Para el momento en que la onda alcance el final del látigo, debe viajar a 2000 kilómetros por hora. Un látigo como este normalmente se desplaza a Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. Eso genera un trueno sónico. Es lo que escuchamos como el estallido del látigo. Hemos determinado que la energía cinética requerida para generar un estallido y crear un trueno es de solo un 17% de la energía que necesitaría un dinosaurio para dar un paso. Ello se debe a que los látigos no consumen energía, la concentran. Si el apatosaurio hacía estallar su masiva cola, debe haber producido mucho más que un estallido. Quizá emitían un sonido 2000 veces superior al de un látigo como este. Eso las hace más o menos tan sonoras como un gran cañón naval. Los dinosaurios nos están hablando desde millones de años de distancia. Y en la medida en que los paleontólogos exhumen más fósiles y descubran nuevas formas de estudiarlos por medio de computadoras, la vida secreta de los dinosaurios ya no será secreta. Sangre sobre las huellas. A 95 kilómetros al sur de Dallas, el río Paluxy fluye calladamente a través de las suaves colinas onduladas del centro de Texas. Pero bajo la superficie acecha la violenta historia de dos dinosaurios. Preservadas en piedra en el fondo del río Paluxy, se encuentran unas huellas de dinosaurios de 100 millones de años. Las pisadas redondas de un herbívoro y las de 3 dedos de un carnívoro. Las huellas dejadas en el lodo de un litoral prehistórico preservan un momento en el tiempo. Un momento que algunos expertos dicen puede haber sido un momento de muerte. El rastro del río Paluxy quizás constituya uno de los más grandiosos hallazgos en la historia de la paleontología. Porque podría ser la única evidencia directa que quede sobre la Tierra de cómo un dinosaurio cazaba a otro. Pero el rastro del río Paluxy pudo haber permanecido oculto en la oscuridad si no hubiera sido por un excéntrico recolector de fósiles llamado Roland T. Burt. Archie Burt recorría Texas en su motocicleta en 1938 cuando escuchó historias acerca de extrañas huellas gigantescas en el río Paluxy, cerca de la población de Glen Rose. Cuando Burt investigó, rápidamente se percató del valioso hallazgo que tenía.
Cuando comenzó a excavar, un par de pisadas en particular llamaron su atención. Las pisadas con 3 dedos de un dinosaurio carnívoro parecían correr paralelas a las grandes pisadas redondas de un herbívoro. Bird interpretó las huellas como evidencia de un carnívoro persiguiendo y atacando al herbívoro. Bird extrajo el rastro del río y envió partes de él a diferentes museos. Pero muchos pensaron que la interpretación de Bird acerca de que el rastro era un ataque era excesivamente dramática. Por ello, la teoría de Bird sobre el rastro murió con él en 1978. El asunto permaneció quieto hasta 1984, cuando el paleontólogo James Farlow de la Universidad Indiana Purdue comenzó a preparar la publicación de la autobiografía de Bird. Al examinar los documentos privados de Bird, Farlow realizó un notable descubrimiento. Este es el tesoro que apareció en el ático de Bird. Es el diagrama de R.T. Bird del emplazamiento de las huellas de dinosaurio en el río Paluxy. Documenta la interacción de 2 dinosaurios, un gran herbívoro y un gran carnívoro. Al hallar el diagrama de Bird, Farlow también había redescubierto el misterio que había fascinado a R.T. Bird. El misterio de lo que faltaba en la secuencia de huellas. Bird notó que había una secuencia correcta de pasos izquierdo y derecho en el rastro del carnívoro, hasta que llegó a este punto, porque aquí había una huella de la pata derecha y aquí otra de la misma pata, pero no existe huella de la pata izquierda. ¿Qué pudo haber sucedido? Cuando R.T. Bird excavaba el rastro en 1949, pensó que la huella faltante era señal de un violento asalto del carnívoro contra el herbívoro. Jim Farlow nos explica la teoría del ataque de Bird. Entonces él creó un argumento en el cual el carnívoro sujetó al herbívoro en este punto. Lo atacó impulsándose sobre su pata derecha, pero luego el otro le dio una sacudida, sacándolo de su huella y enviándolo por los aires. Así que no pudo asentar su pata izquierda. Realizó una especie de cabriola involuntaria y aterrizó sobre la pata derecha. Esa es la teoría del salto. Algunos observadores creen que las huellas pudieron haber sido dejadas con horas, días e incluso años de diferencia. Pero Bird pensaba que no había duda de que habían sido hechas al mismo tiempo, porque se unían en 2 ocasiones. Con base en el diagrama de Bird, Farlow apoya una parte de la teoría de Bird, pero no toda. Él cree que hubo una persecución, pero no un ataque. Pienso que es bastante claro que el carnívoro estaba siguiendo al herbívoro, pero no observo evidencia concluyente en ese rastro de que de hecho lucharan o se sujetaran. Entonces sería más preciso decir que lo veo más como una persecución que como un ataque. Una de las razones por las que Farlow piensa que fue solo una persecución es que el blanco herbívoro, un dinosaurio llamado Pleurocelus, puede haber sido demasiado grande para su atacante. El Pleurocelus era un herbívoro cuadrúpedo grande. Resulta un poco difícil establecer sus dimensiones, pero debe haber medido unos 15 o 18 metros de longitud desde la nariz hasta la punta de la cola. Con la cabeza levantada, quizá mediría unos 6 o 7 metros. Probablemente pesaba algo así como 27.000 kilogramos. Y sus huellas de los cuartos traseros, la huella más grande mide un poco más de 90 centímetros de longitud. Pero otro hombre que ha estudiado el rastro del río Paluxy piensa que tiene evidencias para apoyar la teoría del ataque de Bird. El paleoartista David Thomas de Albuquerque, Nuevo México, está esculpiendo la cabeza del acrocantosaurio, el perverso carnívoro que él piensa atacó al herbívoro mucho más grande que él. El más probable candidato como depredador es el acrocantosaurio, un gran terópodo que vivía en el área en aquella época. Un terópodo es un dinosaurio carnívoro bípedo. Este medía unos 9 metros de longitud. Su lomo se elevaba a unos 2,5 metros del suelo. Su cabeza era probablemente un poco más alta que eso. Probablemente pesaba unas 3 toneladas.
y su huella medía unos 50 centímetros. En un esfuerzo por hacer sus esculturas tan exactas y realistas como sea posible, Thomas ha pasado varios años estudiando la forma de caminar de los animales. Él sabe que las huellas que dejan ofrecen pistas acerca de la manera de moverse. Debido a que los dinosaurios están emparentados con los reptiles modernos, muchos expertos asumen que los dinosaurios caminaban como reptiles. La gente pensaba que caminaban como reptiles, es decir, que adelantaban la pata delantera de un lado y seguían con la pata trasera diagonal a esa, y luego repetían el proceso en el otro lado. Debido a que las patas diagonales de los reptiles se mueven juntas, la pata trasera toca tierra mientras la delantera de ese mismo lado aún está sobre el suelo. Ello significa que un reptil nunca pisa sobre sus propias huellas. Pero al estudiar el rastro del gran dinosaurio herbívoro del río Paluxy, Thomas descubrió que las grandes huellas redondas traseras de este gigante saurópodo a menudo se superponían o borraban sus huellas delanteras. Ello sugería que el saurópodo no caminaba como un reptil en lo absoluto. Caminaba como un mamífero. Cuando un mamífero camina, adelanta su pata trasera de un lado y sigue con la pata delantera del mismo lado. Siendo así, que ambas patas de un mismo lado se levantan del piso al mismo tiempo. Ello permite que la pata trasera descienda y borre o se pose sobre la huella dejada por la pata delantera. Entonces, no hay duda de que los dinosaurios cuadrúpedos caminaban como los mamíferos cuadrúpedos. Thomas pensó que si los dinosaurios caminaban como los mamíferos, quizá también cazaban como ellos. Entonces estudió la forma como los mamíferos persiguen a sus presas y encontró que utilizan tácticas notablemente sofisticadas. Con mucha frecuencia, el felino o la hiena, lo que sea, toman el mismo ritmo de la presa y lo duplican paso por paso. Lo siguen. Tomar el mismo paso de la presa proporciona a los cazadores dos ventajas. Cuando equipara su ritmo y zancadas con el de la presa, esta permanece quieta con respecto al depredador, y en ese momento él puede atacar con gran precisión. Y con un menor riesgo de heridas, una consideración crucial en un medio ambiente difícil. El depredador, un gran felino, un dinosaurio, lo que sea, vive en un mundo donde una pata fracturada es una sentencia de muerte. Cuando Thomas toma lo aprendido acerca del movimiento animal y lo aplica al rastro Paluxy, ve al gran herbívoro cuadrúpedo caminando y dejando sus huellas redondas en el lodo. El carnívoro de 3 dedos lo sigue de cerca, acechando a su presa con el mismo ritmo y zancadas que su blanco. Cuando Thomas conecta las huellas de los dos dinosaurios, estas forman una serie simétrica de diamantes. Hay 6 diamantes porque estos dos animales realmente están danzando juntos. Y Thomas, al igual que Peart antes que él, piensa que se trató de una danza de la muerte, cuyo apogeo lo constituyó la arremetida del carnívoro que causó la pérdida de la huella. Cuando hay dos animales al mismo ritmo durante 20 pasos consecutivos es más que una coincidencia. Allí creo que sucedió algo y lo que sucedió fue un ataque. El argumento del ataque es convincente, pero no es aceptado por todos los paleontólogos. Jim Farlow no lo cree. Él piensa que si la huella faltante fuera evidencia de un ataque, entonces el siguiente paso no podría tener una apariencia normal. En primer lugar, si el animal hubiera saltado y aterrizado sobre la pata derecha después de elevarse sobre la misma pata, estamos hablando de un animal de 2.000 kilogramos de peso que fue empujado y se elevó por los aires para luego aterrizar. Esperaría que causara una marca de deslizamiento enorme. No observo nada parecido. Se trata de una huella normal por lo que veo, lo cual me hace pensar que ese salto probablemente nunca ocurrió. Pero si el salto no ocurrió, entonces ¿por qué falta esa huella? James Farlow ofrece una solución mucho menos dramática al misterio.
Tal vez el lodo ahí estaba más húmedo de lo normal, y cuando el animal posó su pata izquierda, asumiendo que la haya colocado sobre el suelo, este colapsó sobre sí mismo y no preservó esa huella. Pero Dave Thomas insiste en que la huella faltante marca una estrategia que constituyó el principio del fin del herbívoro. Una estrategia que utilizan los depredadores modernos contra presas mucho más grandes. Mantener a la presa en movimiento y sangrando. No trata de derribar a un animal tan enorme 10 veces más grande que él. En ese momento. Pero si puede lograr que sangre continúe moviéndose, tarde o temprano caerá. Las huellas de los dos dinosaurios giran hacia la derecha y desaparecen bajo las riberas del río Paluxy. Bajo miles de kilogramos de roca y polvo, quizá haya más huellas, y quizá incluso huesos que podrían resolver el misterio del rastro. Quizá con el tiempo el río Paluxy descubra tales pistas. Por ahora, Jim Farlow no cree que hubiera un ataque, pero es una creencia por la que apostaría con renuencia. Tal como es mi suerte, probablemente a 15 o 20 metros bajo la ribera haya un esqueleto de un dinosaurio saurópodo muerto con muchas marcas de dientes en él y huellas de un dinosaurio carnívoro, muy pesado, alejándose con unos pasos cortos, relamido y satisfecho. Eso es lo que yo creo. Los ojos de un asesino. Los bosques de Oregon se convierten en la jungla cretácea en la mente del científico en computadoras y experto en visión Ken Stevens. Stevens, profesor de la Universidad de Oregon, imagina ser perseguido por un tiranosaurio Rex, la criatura más temida de la historia. Pero no se trata solamente de un ocioso sueño diurno. Para Stevens es un trabajo. El imaginar lo que el T-Rex veía podría contener la clave para entender cómo cazaba. Stevens planea develar el misterio mirando a través de los ojos del asesino. Por primera vez veremos el mundo tal como lo veía el tiranosaurio Rex. El T-Rex parece poseer todos los sellos distintivos de un depredador que perseguía visualmente a sus presas. Si observamos las diferentes especializaciones de las diferentes especies, los animales utilizan las capacidades para las que se especializaron. Y si se piensa en cómo utilizaba la visión el T-Rex para la depredación, creo que debe haber sido un depredador muy activo. Pero esta imagen del T-Rex como un feroz depredador no es compartida por todos los paleontólogos. Al observar su anatomía, ven a un animal demasiado lento para perseguir a una presa, con miembros delanteros demasiado pequeños para sujetarla. Para ellos, el T-Rex no era más que un buitre hiperdesarrollado, un carroñero oportunista que dejaba que los otros mataran a la presa antes de abalanzarse para robar los despojos. Los paleontólogos que ven al T-Rex como un carroñero argumentan que su visión era demasiado débil para permitirle cazar y perseguir a su presa, pero Stevens no está de acuerdo. La película Parque Jurásico me hizo pensar acerca de la visión binocular de los terópodos como este T-Rex. La idea de que era tan primitivo como una rana y solamente veía a su presa si ésta se movía, pensé que era un poco tonta. Los científicos han descubierto que la vista es un componente clave para determinar la estrategia de cacería de un animal. Los carnívoros con visión aguda, como el halcón o el guepardo, pueden cazar y perseguir a sus presas. Pero un carnívoro con visión débil como el cocodrilo no puede perseguir a otro animal. Se ve forzado a yacer a la espera y emboscar a sus víctimas. ¿Era el T-Rex un cazador o recurría a la emboscada? Ken Stevens sospechaba que el T-Rex tenía una buena visión de un cazador. Pero ¿cómo poder ver a través de los ojos de un animal que ha estado extinto durante 65 millones de años? Decidió que podía establecer un diagrama del campo de visión del T-Rex mirando directamente a los ojos del asesino.
Obtuvo un modelo cuidadosamente fabricado a escala de la cabeza de un T-Rex. Stevens basó su experimento en un simple principio. Si no puede ver, no puede verme. Ya que no puedo introducirme en su cabeza, pero puedo ver desde el exterior a través de esta lámina de vidrio, me es posible calcular qué tan lejos puedo moverme hacia la derecha del animal, sin perder de vista nunca su pupila. A fin de establecer hasta dónde podía ver el T-Rex, Stevens se desplaza cuidadosamente alrededor de su cabeza, escudriñando los ojos de la criatura y traza una línea marcando el sitio donde ya no puede ver el ojo. Un bolígrafo láser proyecta una luz sobre cada ojo. El brillo del ojo hace más fácil producir un contorno. Primero hace un diagrama de la distancia a la que el ojo izquierdo del T-Rex podía ver hacia la derecha, y luego a la que el ojo derecho podía ver hacia la izquierda. Cuando termina, Stevens ha esbozado lo que parece un juego de paréntesis. ¿No te gustaría encontrarte entre este paréntesis con el T-Rex ahí, el cual probablemente estaría evaluándote para ver si te devora? Dentro de las líneas rojas está el área donde el T-Rex podía ver con ambos ojos. Los científicos la llaman el área de superposición del campo de visión binocular, donde la percepción de la profundidad es muy aguda. Lo delineado aquí es la amplitud del campo de visión binocular, la cual puede convertirse en ángulos. Resulta que para este animal es de unos 50 a 55 grados de amplitud. Ken Stevens ya tenía su información básica. El campo de visión binocular del T-Rex era de 50 a 55 grados de amplitud. A fin de averiguar lo que ello significaba en cuanto a la estrategia de cacería del T-Rex, Stevens recurrió a los animales modernos. Las cifras publicadas de algunas de estas aves rapaces fluctúan entre 40 y 60. Así que puedes imaginar que el T-Rex poseía tanto campo de visión hacia adelante como cualquiera de estos halcones. Al igual que un halcón ubica, atrapa y despedaza a su presa, el tiranosaurio Rex puede haber merodeado por este paisaje prehistórico con sus ojos como los de un halcón, observando para atacar y devorar a otros dinosaurios. Dudo que los animales posean capacidades que no utilicen. Y yo pienso que la intensificación de la capacidad binocular, el ensanchamiento del campo binocular, es un fuerte indicio de que el animal lo utilizaba como depredador. Pero ¿por qué es el campo de visión binocular tan importante para la estrategia de caza de un depredador? Porque únicamente dentro del campo de visión binocular pueden ver los animales en profundidad. A fin de adquirir percepción de la profundidad, es necesario que los dos ojos vean los objetos desde ángulos ligeramente diferentes. Entre mayor sea la superposición, mejor será la percepción de la profundidad. Para ver cómo se comparaba la visión del T-Rex con la de otros dinosaurios carnívoros, Stevens cambió del T-Rex a otro semejante, el alosaurio. Empleando un marcador verde, Stevens traza el diagrama de campo de visión binocular del alosaurio. Encuentra que el alosaurio tiene un campo muy pequeño donde la visión de sus ojos se superponen con una amplitud mucho menor que la del T-Rex. Ello se debe a que, al igual que los de los caimanes y cocodrilos, los ojos del alosaurio están ubicados hacia los lados de su cabeza. Por lo tanto, esa ubicación lateral de los ojos habría determinado su forma de cazar. Los ojos del alosaurio apuntaban hacia los lados. Había poca superposición binocular. Creo que era un depredador de emboscadas. A fin de ver lo mejor posible, el alosaurio debía girar su cabeza hacia los lados. El cuervo emplea la misma táctica porque sus ojos también están situados a los lados de su cabeza. Debe apuntar su ojo hacia un objeto para lograr una mejor visión. En contraste, los ojos del tiranosaurio Rex, al igual que los ojos de los halcones y los azores, estaban ubicados más hacia adelante. Ello le proporciona a esos animales un campo de visión binocular más amplio. Las rapaces como este halcón pueden remontarse sobre el terreno, explorando el paisaje en busca de presas. Una vez que ubican algo, ya sea una presa viva o un señuelo oscilante, vuelan en círculos y descienden en picada, siguiendo su aguda visión para causar la muerte.
Stevens piensa que el tiranosaurio Rex poseía los mismos ojos asesinos que los halcones. Pienso que el T-Rex debía fijar directamente a su presa. Sin embargo, debe haber tenido suficiente espacio en su campo binocular para poder ver la configuración del terreno y la forma como la presa saltaba y se movía con relación a sus alrededores. Entonces no creo que su ataque fuera repentino e inmediato. Creo que pudo haber sido un depredador de persecución. Cuando Ken Stevens viaja a los bosques de Oregon y de regreso en el tiempo, mira a los ojos del tiranosaurio Rex y sabe que sus peores pesadillas son verdad. Ve a un animal con una sofisticada visión. Un depredador que reinaba en su medio ambiente. Un dinosaurio cuyos ojos evolucionaron con un solo propósito: cazar y matar. El origen de las heces. Durante más de 150 años, los paleontólogos han explorado el mundo en busca de restos de dinosaurios. Han descubierto evidencia fósil de monstruos carnívoros, asesinos con garras afiladas como cuchillas y gigantescos cráneos llenos de dientes de 25 centímetros de longitud. Pero la paleontóloga Karen Chin está revolucionando el mundo de la búsqueda de fósiles. Está observando a los dinosaurios desde una perspectiva completamente nueva. Chin busca heces fosilizadas, el antiguo estiércol de los dinosaurios. Siendo la paleoescatóloga más sobresaliente del mundo, Chin sabe que este coprolito, excremento de dinosaurio de 75 millones de años de antigüedad, puede contener inveterados secretos acerca de los dinosaurios. Y para entender cómo vivían los dinosaurios, Chin literalmente hace un corte transversal hasta el núcleo mismo de sus restos. Ya conoces el refrán, uno es lo que consume. Eso tiene tanta vigencia hoy día como hace millones de años. Entonces, si determino lo que ingerían los dinosaurios, podré establecer una cadena alimenticia y al final podré reconstruir partes de la red de vida del Mesozoico. Sorprendentemente, estas valiosas fuentes de información se han conocido desde 1823, cuando el reverendo William Buckland descubrió algunas peculiares formaciones redondeadas en los sedimentos jurásicos de Lyme Regis, Inglaterra. Buckland se percató de que había descubierto una nueva clase de fósil y lo llamó coprolito, de la palabra griega que significa heces de piedra. La comunidad científica había pasado por alto los coprolitos hasta ahora. Karen Chin ve tesoros geológicos en estos, los más humildes de los restos. En su trabajo anterior como naturalista de un parque nacional, Chin aprendió que el excremento o estiércol de un animal silvestre ofrece importantes pistas acerca de la dieta, la salud y el medio ambiente de ese animal. Chin razonó que si podía aprender tanto a partir del excremento de los animales modernos, ¿por qué no de los coprolitos de dinosaurios que vivieron hace millones de años? Uno de los lugares más fructíferos para buscar coprolitos es la formación Dos Medicinas al norte de Montana. Armada solo con una pica y su aguda vista, Chin busca los escurridizos coprolitos. Hace millones de años, grandes manadas de miasauras, dinosaurios con pico de pato, se desplazaban a través de esta área, alimentándose, durmiendo y anidando. Y de tanto alimentarse, dormir y construir nidos, de seguro debían dejar algo tras de sí. Si alguna vez pasaste tiempo alrededor de animales, como vacas en un rancho, u observaste los elefantes en un zoológico, sabes que producen enormes cantidades de estiércol y no les preocupa mucho dónde la depositan. Debió ser lo mismo para los dinosaurios. Un mayasaura debe haber tenido más o menos el mismo peso que un elefante africano pequeño, el cual produce unos 70 kilos de excremento diariamente. Y una manada de 10.000 mayasauras durante 1 millón de años habría podido sepultar el estado de Rhode Island bajo una capa de excremento de 5 metros de profundidad. Pero con tal cantidad de heces, ¿por qué son tan escasos los coprolitos? Se requieren condiciones especiales para fosilizar materiales suaves como las heces. Estos coprolitos probablemente
Se preservaron porque fueron sepultados. Ello debió protegerlos de la degradación y con el tiempo debieron adquirir minerales que los fosilizaron convirtiéndolos en roca. Esta área poseía el medio ambiente perfecto para preservar las frágiles heces. Hace 75 millones de años era un terreno aluvial. Las inundaciones sepultaban las heces en sedimento. Luego, carbonato de calcio era arrastrado desde los riscos de piedra caliza, saturando las heces con minerales y transformándolas en roca dura. Pero a través de millones de años, el clima y la erosión pueden cambiar la forma de un coprolito, haciéndolo prácticamente indistinguible de otras rocas. Entonces, ¿cómo puede Chin diferenciar un coprolito de una roca normal? He observado estos coprolitos durante muchos años, así que los reconozco fácilmente. Pero aquí puedes ver que hay trozos y partes del material que contienen. De hecho, es madera y está despedazado, lo cual sugiere que alguien lo consumió. Entonces, aunque este es angular, se trata de un coprolito. Si observas esta roca, tiene una forma muy sugestiva, pero no hay evidencia de residuos dietarios en ella. Entonces, aunque puedan parecer heces fosilizadas, no lo son. Pero Chin nunca puede estar 100% segura de si tiene una roca o un coprolito hasta que lleva su tesoro de regreso al laboratorio en el Museo de las Rocallosas en Bozeman, Montana. Allí los abre sacando una tajada muy delgada que puede montar sobre un portaobjetos de microscopio. Los restos desmenuzados de un coprolito pueden decirle mucho a Chin acerca del paisaje prehistórico en esta parte de Montana. Al observar una delgada sección de este portaobjetos, vemos muchas células de madera provenientes de una conífera, tal como una secoya o un cedro. Ello nos dice que el dinosaurio que produjo este coprolito consumía gran cantidad de madera. Las coníferas ya no crecen aquí, así que la madera le indica que el medio ambiente prehistórico en Dos Medicinas al norte de Montana era mucho menos árido de lo que es hoy en día. Luego Chin realiza un asombroso descubrimiento. Unas misteriosas perforaciones llenas de una roca más ligera penetraron el coprolito. Ella determina que tales perforaciones fueron producidas por escarabajos de estiércol, insectos que reciclan las materias fecales de las manadas en migración. Este descubrimiento es la primera evidencia de interacción entre dinosaurios e insectos. Al final, Chin conectará estas interacciones para reconstruir por completo la red de vida prehistórica. Un equipo de investigadores, entre ellos Tim Tokarik, de la Estación de Investigación de Fósiles del Extremo Oriental de Saskatchewan, tomaban un descanso de una excavación en busca de tiranosaurios, cuando notaron unos grandes terrones blancos que sobresalían del lodo gris verdoso. ¡Wow! ¡Mira! El personal de Tokarik acababa de descubrir el coprolito de carnívoro más grande jamás hallado. Desde el primer momento, sospechamos que provenía de un dinosaurio terópodo grande, probablemente de un T-Rex, pero ninguno de nosotros es experto en ese campo. Por esa razón, acudimos a Karen Chin. Es prácticamente imposible hacer corresponder un coprolito con su creador. Pero Chin abre un nuevo capítulo en la paleontología cuando trata de resolver el misterio de quién devoró a quién. La condición de los huesos en el coprolito es la primera pista de Chin acerca de quién se alimentó. Por medio de una cuidadosa observación, llega a la conclusión de que los huesos no fueron mordisqueados y masticados, sino que fueron triturados por unas mandíbulas colosales. Este coprolito nos dice que el dinosaurio ingirió gran cantidad de huesos, y debido a que todos están fragmentados, sabemos que fueron triturados antes de ser tragados. Un examen profundo de la estructura celular de esos fragmentos de huesos en los coprolitos le proporcionan a Chin pistas sobre la víctima del ataque. Fósiles se hace cada día más grande y complejo. Ella ansía ver el día en que los coprolitos sean elevados a la categoría que se merecen. Yo espero que algún día otros paleontólogos reconozcan la importancia de los coprolitos, para que cuando estén en el campo y se encuentren con un fósil puedan decir, este es solo un hueso, pero este es un coprolito.
En el futuro, quizá Chin pueda detectar pistas que ayuden a la ciencia a comprender mejor la vida cotidiana en el Mesozoico. Y quizá algún día, los secretos revelados por los coprolitos arrojen nueva luz sobre los últimos días de los dinosaurios.